Bien, el tema que vamos a tratar en esta tarde, queridos hermanos, no es un tema agradable, no es un tema popular, no es un tema que se escuche en muchas iglesias, la verdad es que se escucha poco. En las iglesias ya no se predica del infierno ni del pecado, no hay que molestar a la gente, hay que dejar que la gente venga a las iglesias, se siente a gusto, disfrute de la alabanza y luego se vaya para su casa tranquilamente. Pero mi compromiso con la Iglesia y con Dios es predicar todo el consejo de Dios y predicar la verdad de Dios. Así que os pido que me acompañéis conmigo a este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y solo lo encontramos ahí, en el Evangelio de Lucas, es la parábola del rico y Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículo 19 hasta el 31. Dice así la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El tema que quiero tratar en esta noche, hermanos y hermanas, es el tema de la dura realidad del infierno. Hay una cosa notable, destacable en este pasaje que acabamos de leer, y es que este pasaje es fácil de entender. Tú te puedes olvidar de este pasaje, puedes negar la realidad de este pasaje, puedes disfrazar incluso la realidad de lo que este texto dice, pero solo hay una cosa que tú no puedes hacer con este pasaje. Y es no admitir que este pasaje sea claro, porque es absolutamente claro. Y la verdad esencial que este pasaje nos transmite, que nos enseña, es que la vida no es simplemente vivir y que la muerte no es simplemente morir. Está claro que hay muchas especulaciones sobre la muerte, sobre todo aquello que sucede después de la muerte, aquello que ocurre al otro lado de la sepultura. Hay infinitud de personas que recurren a los médiums, a los espiritistas, buscando aclaraciones acerca del estado de las personas que han muerto, para saber dónde están, cómo se encuentran. En este texto Jesús abre las cortinas, levanta el velo y nos muestra lo que viene después de la muerte. Hay el cielo, el seno de Abraham, y por otro lado el infierno. La parábola, por tanto, nos habla de 2 hombres, el rico y Lázaro. La parábola se divide en 2 actos. El primer acto es aquello que sucede de este lado de la sepultura. El segundo acto, lo que sucede después de la sepultura. Y este pasaje también encontramos 3 contrastes. El contraste en la vida, el contraste en la muerte y el contraste que ocurrirá en la eternidad. En la vida tenemos al rico y aquel que es pobre. En la muerte uno es sepultado, el otro es el indigente, el pobre, tal vez ni siquiera llegó a ser sepultado.
En la eternidad, uno está en el cielo, el otro está en el infierno. Así que quisiera que me acompañaseis para ver qué es lo que ocurre a este lado de la sepultura, el primer acto. Dice el versículo 19, y ahí vemos al rico, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Podemos observar que el Señor Jesucristo no ahorra intensidad en su forma de hablar, no se ahorra los detalles, ¿verdad? Se vestía de púrpura, nos dice, la púrpura que era una pieza de ropa muy cara, era teñida con un molusco que se recogía en el fondo del mar y su precio era carísimo. Solo los senadores romanos, las personas de alta alcurnia, los grandes personajes de Roma podían vestir esa ropa púrpura. Y este hombre era uno de ellos, se vestía de púrpura y de lino finísimo. Su estilo de vestir era lo que hoy sería la ropa de alta costura de la moda francesa. El texto nos dice que este hombre todos los días, no solamente algún día de fiesta esporádico, sino todos los días, ni siquiera en ocasiones especiales, sino que dice que todos los días hacía banquete, y no de cualquier manera, no era un banquete normal y corriente, se nos dice que eran banquetes con esplendidez, con abundancia. Bien podemos notar que la vida de este hombre, hermanos, era una vida de lujo y de fiesta. Sin embargo, la Biblia no lo acusa de crímenes, aquí no encontramos ninguna acusación de que fuera un criminal, ninguna acusación de que fuera un corrupto, ninguna acusación de que fuese un ladrón. Nada de eso aparece en el texto. No encontramos tampoco ninguna acusación de que fuera un mentiroso, ni un borracho o ni un inmoral. Tampoco fue acusado por ser rico. Su problema realmente no era la riqueza. Su problema no era poseer dinero. Su problema eran las preocupaciones. Su problema era no preocuparse de Dios. Su problema no era el dinero. Su problema era no amar al prójimo. Su problema es que su dinero era su propio Dios, su propio Dios. Su problema era que él era su propio centro del universo. Todo giraba en torno a su persona y él vivía para él, para sí mismo, y tenía todo el dinero y todo lo que tenía para él. Y él usaba todo lo que él tenía para su propio deleite, para su propio bien, para su propio placer. Pero un día, hermanos, como dice el texto, un día llegó la muerte. Y la muerte le arrebató la copa de la alegría que tenía cogida en sus manos con sus dedos llenos de anillos, y la muerte le arrebató esa copa de la alegría. Llegó la enfermedad, la muerte vino sin previo aviso y murió. ¿Y qué funeral, hermanos? ¿Qué funeral la de aquel hombre? ¿Cuántos discursos fueron dichos aquel día? ¿Cuántos elogios? ¿Cuántas flores? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas cosas bonitas se dijeron aquel día de este hombre? Y me imagino que cuando el cuerpo de este hombre fue colocado allá en el sepulcro, muchos dijeron, bueno, ahora descansa en paz. Pero no podemos olvidar, queridos hermanos, que es apenas esta una parte de la historia. Un lado de la historia, pero hay mucho más al otro lado de la sepultura. Veamos el otro cuadro, versos 20 y 21. Aquí vemos a Lázaro, el pobre, el mendigo. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y en los perros venían y le lamían las llagas. Podemos ver aquí, hermanos, que este mendigo es descrito de 4 maneras. Aquí se nos relata con elocuencia su desgracia, su adversidad. En primer lugar, él era mendigo, él vivía de las limosnas que le daban. Segundo, estaba hambriento. Tercero, estaba lleno de lepra, de llagas, de heridas. Cuarto, los perros venían a lamer sus llagas. Ahora, no hay manera de poder describir un cuadro tan triste como este. Un mendigo hambriento, y él estaba hambriento viendo al rico comer, deseando esas migajas que caían al suelo de la mesa del rico, cubierto de llagas, cubierto de heridas, y su única compañía eran los perros sarnosos que venían a lamer sus heridas. Ese era su único consuelo. Ahora noten que Lázaro también murió, igual que el rico. Lo que es curioso, hermanos,
es que Jesús cuidadosamente no nos informa de que Lázaro fuera sepultado. Y si conoces la Biblia y la realidad de los perros en los tiempos de Jesús, es muy probable que los mismos perros se hayan encargado, ¿verdad?, de ese cuerpo de Lázaro. Los perros fueron sus sepultureros, los perros fueron su propia sepultura. Se lo comieron. Tal vez delante de una escena como esta, hermanos, podríamos salir torciendo la cara, sintiendo náuseas, asco y decir, qué tragedia, ¿verdad? Qué cosa más patética. Pero recuerda una cosa, hermano y hermana, esta es apenas una parte de la historia. Hay mucho más después de la muerte. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre después de la sepultura. Del lado de aquí, uno era extremadamente rico, el otro era extremadamente pobre. De un lado de acá, de la sepultura, uno hacía banquete todos los días, el otro pasaba hambre todos los días. Del lado de aquí, uno vestía de púrpura y de lino fino, el otro se vestía de ropa harapienta. Pero ahora presta atención, hermanos, porque hay determinadas diferencias en la vida de un ser humano que ni las ropas lo pueden revelar, que ni la casa en que vives lo puede revelar, ni siquiera el menú que pones a tu mesa puede revelarlo, ni siquiera los anillos que puedas lucir en tus dedos lo revelan, ni siquiera tu propia posición social nos lo puede revelar. Un hombre o una mujer no pueden ser medidos por la casa en donde viven, por la ropa que visten, por la comida que comen, por las joyas que usan o por la ostentación que poseen. Vean conmigo y noten qué hay al otro lado de la sepultura. Cuando Jesús nos levanta el telón y nos muestra el otro lado, vamos a ver ahí una inversión, un cambio de papeles, una inversión total de la realidad. Vamos a verlo, versículo 22, dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo se muere y el texto nos dice que los ángeles, no solamente un ángel, fue un cortejo de ángeles, un séquito de ángeles, se llevaron su cuerpo. No, ciertamente no, el cuerpo no lo llevaron, ni siquiera fue sepultado, se llevaron su alma. Mi hermano y hermana, tú y yo estamos hechos de un alma que tiene un cuerpo, no de un cuerpo que tiene un alma. Tú eres un alma que tiene un cuerpo hecho de polvo, y el polvo vuelve al polvo, pero su alma es el soplo que Dios puso en ti, y ese soplo vuelve a Dios, y el alma no muere, el alma sobrevive a la muerte. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que cuando un creyente muere, su alma es perfeccionada y entra en la gloria. Y aquí los ángeles llevan el alma de él al seno de Abraham. El alma del creyente es llevada al seno de Abraham. Y esta es una imagen para representar la bienaventuranza eterna, el propio cielo. Estar en el seno de Abraham es un lugar de privilegio. Es como cuando Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús. Eso es estar en el seno, en el lugar de privilegio. Y veamos, ¿por qué Lázaro va al cielo, hermanos? Porque era un mendigo. ¿Alguien va para el cielo porque es pobre? ¿Alguien va para el cielo porque pasa hambre, necesidad? ¿Alguien se va para el cielo porque está enfermo? ¿Alguien se va para el cielo porque los perros son sus amigos más cercanos? No, claro que no, ¿verdad? Está claro que esto es una parábola, y aquí Jesús nos quiere mostrar alguna enseñanza, porque la palabra Lázaro, el nombre de Lázaro significa Dios es mi auxilio. Dios es mi auxilio. Esta es la única parábola de toda la Biblia, de toda la Escritura, donde Jesús le pone un nombre a un personaje. Y es este el caso. Lázaro. ¿Cuál era la confianza de Lázaro? Dios es mi auxilio, significa su nombre. Entonces, el simple hecho de su nombre, hermanos, ya nos dice en quién confiaba Lázaro. A pesar de todas las tragedias que vinieron a la vida de Lázaro, Lázaro confiaba en Dios. Hay ciertas personas hoy en día, por desgracia son bastantes, que dicen que si tú eres un creyente, mira, tú no puedes estar enfermo, si tú eres un creyente no puedes ser pobre, tienes que vivir en prosperidad económica y física y de salud, que si tú eres un creyente no puedes pasar privaciones de ningún tipo. Pero Jesús aquí, en este contraste tan brutal,
quiere mostrarnos que tal vez aquí esa realidad puede ser la peor para un cristiano. Y eso no va a interferir en su salvación, porque la salvación no depende de cuánto dinero tienes, de cuánta salud tienes, ni de qué ropas vistes, ni qué comida comes o en qué casa vives. Tu salvación no depende de eso. Tu salvación depende de en quién pones tu confianza. De eso depende tu salvación. Y Lázaro va para el cielo. Lázaro va para el cielo porque dice la palabra que Dios es mi auxilio. Noten esto, hermanos, Lázaro no tiene nada, solo a Dios. El rico lo tiene todo, menos a Dios. De este lado de la sepultura, quien no tiene a Dios, pero tiene dinero, tiene mesas repletas de alimentos, objetos decorativos, coches, anillos en los dedos, lujos, riquezas. Parece que está muy bien, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué le falta a este hombre para ser feliz? Entre tanto nos dice la Escritura que cuando Lázaro es llevado para el seno de Abraham, ciertamente Lázaro se olvidó de sus harapos, se olvidó de su hambre, su lepra, de los perros sarnosos que lamían sus llagas. Inmediatamente que llega al seno de Abraham, en ese mismo instante, se olvida de todas las penurias en las que había vivido aquí en la tierra. ¿Te has parado a pensar eso, mi hermano? La Biblia nos dice, en 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea, se está refiriendo a esta vida presente, aquí, ahora, ya sea que tú vivas 40, 60, 80, 100 años, 120, a eso se le llama una leve tribulación momentánea, dice Pablo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Así, hermano y hermana, que cualquier sufrimiento que tengamos que pasar aquí, con un solo minuto que estemos en el cielo, tú te habrás olvidado de todo lo que has dejado atrás. Todo quedará olvidado. Ya no tendrá ningún significado para nosotros allá en el cielo. Esta parábola nos revela esto. En el cielo había consuelo. En el cielo Lázaro se olvidó de sus harapos, de su hambre, de los perros, de las noches frías, del hombre rico que lo dejó allí, tirado en la miseria sin echarle ni una mano. Todo eso acaba y él es consolado. Pero veamos ahora al otro lado, el versículo 22 en la segunda parte. Y murió también el rico y fue sepultado. Este sí lo sepultaron, con grandes honores, me imagino. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a ver algunos detalles de esto. ¿Quién está en el infierno, hermanos? ¿El cuerpo del rico? No, el cuerpo fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado. Presta atención. El hombre no es solo materia. La historia no termina con la muerte, hermanos. Y vamos a entender algo más. Aquel que muere salvo, del otro lado de la sepultura seguirá siendo salvo. Quien muere perdido, del otro lado de la sepultura seguirá estando perdido. La muerte, hermanos, no cambia el destino de una persona. La hora de prepararse no es después de la muerte, es aquí, es ahora. No sirve después hacer misa de 30 días, de 60, de 6 meses, de cabo de año. No gastes dinero en esas cosas, no sirve para nada, no ayuda para nada. Es aquí ahora, es de este lado de la sepultura. La Biblia enseña, nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. No hay tiempo ni lugar para nada más. Podemos ver aquí que el rico aquí vivió sin Dios en la tierra, vivió sin Dios. Después de la muerte, ¿qué sucedió? Abrió sus ojos y estaba en la penitenciaría del universo, cadena perpetua, sin la posibilidad de morir. Porque allí ya no se muere más. Allí ya no se muere más. ¿Sabes una cosa? Al hombre le gustaría inmensamente poder morirse, estando en esa condición. Sería un alivio para ellos. ¿Tú sabes por qué hay tantos suicidios, hermano y hermana, en este mundo y cada vez más? Porque en un momento dado, hermanos, las personas
pierden la capacidad de diferenciar, pierden la lucidez mental, están sufriendo tanto física y emocionalmente que piensan que quitándose la vida van a estar mejor, que todo se acaba y van para un sitio mejor. Por eso se suicidan. Y si pudiéramos contemplar la escena del juicio final, hermanos, podríamos contemplar que la gente deseará, pedirá la muerte, estos que van para el infierno, pero la muerte dice que huirá de ellos, huirá de ellos. El drama más grande para aquellos que vayan a estar en el infierno, queridos hermanos, será que la muerte nunca más los va a alcanzar. Serán bienaventuranzas eternas o será condenación eterna, una de dos. Y si hay algo que podemos entender a la luz de este texto, queridos hermanos, es lo siguiente. Cuando un hombre o cuando una mujer, un ser humano, quiebra una ley de la naturaleza, sufre las consecuencias. ¿Cuánto tiempo después? Al instante. Tú pones la mano en el fuego y enseguida ya te salen ampollas y estás quemado. Tú te tiras de un cuarto piso, te espatarras en el suelo, hecho polvo, muerto. Inmediatamente recibes las consecuencias. Pero no siempre, escucha esto, no siempre que se viola una ley espiritual, tú sufres las consecuencias al momento. Dios no te está entrando por el hueco de tu oído, el angelito bueno y el angelito malo, es como esos dibujos animados, ¿verdad? Que te habla por el oído, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí. No. De repente el hombre piensa que el pecado compensa. Oye, el pecado produce placer, que hay ventajas en el pecado, oye. De repente el hombre descubre que hay muchas cosas buenas en el pecado. Le ofrece fiestas, juergas, diversiones, placeres. Pero el más grande drama, querido hermano y hermana, es que el hombre se olvida. ¿De qué se olvida? De que un día se va a morir. De eso es de lo que se olvida. De que un día se va a morir y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. El juicio. ¿Y sabes qué? Nadie va a poder escapar de ese juicio. Nadie. Nadie. El hombre rico no despertó siendo un santo después de la muerte. La muerte no transforma a un pecador en un santo. Quisiera entonces que pudieras ver algunas cosas aquí conmigo, hermanos. Fíjate, primero, la posición que un hombre ocupa delante de los hombres no es siempre la misma que ocupa delante de Dios. Toma nota de esto. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que son famosos, que reciben aplausos, elogios, son condecorados, son admirados, son reconocidos, son elogiados, son enaltecidos entre los demás, son puestos en lo más alto de la pirámide de la escala social, pero no todo lo que los hombres son delante de los hombres significa que necesariamente eso es lo que son delante de Dios. En segundo lugar, la muerte viene para todas las personas. Alguien ha dicho que la muerte es el signo de igualdad en la ecuación de la vida. A todos nos cubre por igual. La muerte viene para el rico, viene para el pobre, viene para el sabio, viene para el necio, viene para el anciano, viene para el niño, viene para todos, para todos. Para todos. En tercer lugar, Dios se lleva a los que son salvos para el cielo a la hora de la muerte. A los que son salvos se los lleva para el cielo. Esto es verdad, es bíblico. Esto es una esperanza para el creyente. Es por eso que el creyente puede decir confiadamente, como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo podía decir Pablo. Y en Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mira, el Espíritu Santo me está golpeando para que diga una cosa que no pensaba decir, pero tengo que decirlo. Esta noche soñé con el hermano Hipólito. Hermanos, le vi joven. Yo le decía, pero ¿cómo estás así? Estás mejor que cuando te fuiste. Joven, su pelo negro, sin gafas, con una camiseta. Digo, qué maravilla. Pues así está, hermanos. Así está. Puedes creértelo. Y Dios me habló esta noche de sueños. Y no pensaba decirlo, la verdad, porque sí que es algo muy emocional. Es muy emocional. Pero así vamos a estar. Como veíamos la semana pasada, hablando de la resurrección, ¿os acordáis? Vamos a estar jóvenes, lozanos. Ni gafas nos hacen falta. Y digo, pero ¿cómo? ¡Qué maravilla! Y me desperté enseguida. La cuarta verdad que nos muestra este texto, hermanos,
Las personas no convertidas descubrirán el valor de su alma demasiado tarde. Por desgracia será así. Si te das cuenta en esta parábola, este hombre rico dice que hacía todos los días provisión, ¿pero para qué? Para su cuerpo. Para su cuerpo. Vestidos, comidas, banquetes, placeres, lujos. ¿Para qué? Para el cuerpo. ¿Qué provisiones hacía para su alma? Ninguna. Ninguna provisión hizo para su alma. El dios Mamón, el dios del dinero, exige dedicación total, entrega total y exclusiva, y él domina a las personas. Él les ofrece placeres, diversiones, cosas bonitas, cosas ricas, cosas lujosas, cosas exquisitas. Él te ofrece todo eso para ti, todo. Pero él te ofrece algún viaje para tus necesidades espirituales. No. Y las personas que solo esperan el aquí y el ahora, que esperan solamente en lo material, en lo físico, en lo que se puede ver y tocar, en este cuerpo, se van a morir. Se van a morir y cuando se den cuenta que no han pensado para nada en su alma, de que no han hecho ninguna provisión espiritual para su alma, de que no han hecho tesoros en los cielos, se van a dar cuenta en el infierno cuando ya sea demasiado tarde de la importancia que tiene invertir en la vida espiritual, en su propia alma. Allí se van a dar cuenta. Ahora este rico en el infierno está preocupado por sus hermanos. ¿Por qué no se ocupó de ellos en el momento que pudo? Quinta lección espiritual que aprendemos aquí, los milagros. Escucha bien, los milagros no ayudan a las personas que desobedecen la palabra de Dios. Este hombre gritaba, decía, Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque yo tengo allí 5 hermanos todavía para que les dé testimonio de este lugar en el que yo estoy, para que ellos no vengan aquí también. Lo que este hombre está pidiendo es un milagro realmente. Está pidiendo un milagro, que Lázaro, que ya murió, que ya está en el cielo, que volviese a la tierra, que resucitase y que fuese a comunicarse con sus hermanos y con su padre. Que volviese a la tierra para comunicarse con sus hermanos. Y Abraham le contesta así de claro. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos a ellos. En otras palabras, tienen la Biblia. Que oigan, que escuchen lo que la Biblia dice. Ahora puedes notar que Jesucristo no favoreció aquí la idea de enviar a Lázaro para nada. Lázaro está muerto. Para que alguien pueda aparecerse, ¿sabes lo que tiene que ocurrir? Debe resucitar. Tiene que resucitar. Jesús está combatiendo aquí la opinión espiritista. No es verdad que los muertos puedan aparecer, hermanos. Los muertos no se aparecen, no. Eso es un negocio. Que el muerto venga para hablar. Es un negocio, un engaño, para traer un mensaje de ese que está muerto, pero lo que se aparece no es un muerto, no, es un demonio. Es otro personaje llamado demonio. Para que un muerto se pueda aparecer y traer un mensaje, tiene que resucitar. Y presta atención a esto, hermanos. En este mundo tan místico en el que vivimos, a pesar de estar en el siglo XXI, vivimos en un mundo muy místico. Si alguien quiere oír la voz de Dios, la tiene que oír de acuerdo con la palabra de Dios, con la Santa Biblia. Ahí está el mensaje que necesitas escuchar para ser salvo. Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación. Y ellas son las que dan testimonio de mí, escudriñadlas. Está claro, hermanos, que la doctrina del infierno no es popular, como ya os dije al principio. Y algunos se pueden decir, bueno, es que no hay manera de saber si existe ese lugar o no, no hay forma. Bertrand Russell, un filósofo del siglo pasado, llegó a decir que el hombre es un aglomerado accidental de átomos. Murió y se acabó, no hay nada más. Eso es lo que decía un filósofo ateo. Otros te dicen, esto te lo habrán dicho a ti como a mí tantas veces, ¿verdad? No, el infierno es aquí ya. Aquí estamos pasando el infierno, aquí estamos pasando las de Caín. Esto es el infierno, esta tierra es el infierno. ¿Cuánta gente dice eso, verdad? ¿Cuánta gente? El infierno es aquí mismo. Hermanos, si el infierno fuera aquí mismo, la vida sería muy injusta, ¿verdad que sí? Hermanos, ¿cuánta gente vive aquí en este mundo mal? En pobreza, con necesidades, enfermedades, escasez, con limitaciones de todo tipo.
Y por otro lado te encuentras a gente que sean políticos, futbolistas de élite, deportistas de élite, que van a restaurantes, se gastan 50.000 euros en una botella de vino. Sí, así como lo oyes. Y hay gente pobre que se levanta a las 4 de la mañana, coge un autobús, coge un tren, camina varios kilómetros y llega a casa de noche, hace el mismo trayecto, día tras día, día tras día, y nunca ha visto en su vida lo que son 50.000 euros juntos. Nunca. Nunca. Si no hubiera un infierno, hermanos, la vida sería muy injusta. El infierno nivela la realidad de la justicia de Dios, porque lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también segará. Si la justicia no se lleva a cabo aquí en la tierra, y muchas veces aquí en la tierra no se hace justicia, muchas veces los culpables salen indemnes de su delito, ciertamente se va a realizar en el tribunal de Dios. De ahí no va a escapar nadie. Allí no va a hacer falta testigos. Dios te pondrá la película por delante y pondrá todos los pensamientos de tu corazón públicamente. Quedarás en evidencia. El infierno es una reivindicación necesaria de la justicia de Dios. Pues bien, queridos hermanos, la realidad del infierno no es solamente que el infierno existe, sino que es una realidad absoluta, una necesidad moral, porque muchos aquí, muchos, cometen delitos, crímenes, transgresiones, pecados, y a pesar de todo son tenidos por héroes, por benefactores, y escapan de la ley, escapan de la justicia humana, escapan de los tribunales por falta de pruebas o por falta de testigos que quieran hablar en contra de ellos, pero jamás, de los jamases podrán escapar de la justicia y del tribunal de Dios. De ahí no se va a escapar nadie. Ahora, ¿cómo es el sufrimiento en el infierno? ¿Cómo crees que va a ser el mayor sufrimiento en el infierno? ¿Cuál crees que va a ser? La Biblia dice que Dios es la fuente de la vida. Nosotros como creyentes creemos que es así, que tenemos comunión con Dios y Él es la esencia de la vida. Dice la Escritura que en la presencia de Dios hay que plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Sabes cómo va a ser el infierno? Prohibida para siempre la presencia de Dios. Esa es la dura realidad del infierno, prohibida para siempre la presencia de Dios. Y así describe la Escritura la realidad del infierno. Te voy a citar unos cuantos versículos. Isaías 57, 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En Daniel 12, 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perpetua. Jesús dice, Mateo 9, 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Mateo 13, 42 Jesús dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús dice en Mateo 22, 13, atadlo de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Lucas, el Señor en este pasaje, el texto que estamos viendo en esta tarde, se nos dice que serán atormentados en llamas. Y en Apocalipsis 14, 11, allí dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Entonces vamos a ver algunas cosas. ¿Cuáles son las imágenes del infierno? Dice el versículo 23, y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos. La primera palabra que describe el infierno es tormentos. Algunos quieren dar una idea más suave de este texto y lo que dicen es que este texto es figurado, ¿verdad? Que no se trata de nada que sea real, que no es literal, pero Jesús está hablando literalmente. Si él quisiese que no fuese literal, lo habría dicho. Tormento, llama inextinguible, fuego que nunca se apaga, son expresiones que Jesús usó, humo que sube por los siglos de los siglos, lugar en donde el gusano no muere, donde el fuego no deja de arder, la prisión y lugar de tinieblas eternas. Estas son expresiones que usa la Biblia para referirse al infierno. Otra característica del infierno será ver y no poder salir de allí, no poder escalar. En el texto que estamos viendo, allí no nos consta que Lázaro viese al rico, pero sí consta que el rico desde el infierno vio a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Crees que eso es algo bueno, poder ver esa bendición que está disfrutando Lázaro y tú no poder salir del lugar donde te encuentras? ¿Te das cuenta de la inversión que se produce aquí?
de este lado de la sepultura, Lázaro esperaba allí que le cayesen las migajas de la mesa del hombre rico, con toda la abundancia de la comida que había en aquella casa, ¿verdad? Él solo quería las migajas, no pedía nada más, pero ni eso le daban, ni las migajas que caían al suelo. Ahora, del otro lado, ahora ves a Lázaro allí en el seno de Abraham, en lo mejor de la presencia de Dios, y está privado el rico permanentemente de subir a lo que está viendo. El rico no puede salir del lugar donde está. Hay una gran sima, una gran separación que no se puede cruzar. Clamar sin ser atendido, dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, ¿te lo imaginas? Chillando, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús es tan gráfico aquí, hermanos, tan elocuente, que uno se pregunta, ¿qué puede hacer una gota de agua mojada en un dedo para refrescar una lengua que está en llamas? ¿Qué alivio te va a procurar eso? Lo que Jesús nos quiere decir, hermanos, es que ni el mínimo consuelo será dado, ni el más mínimo pedido que tú hagas desde allí será atendido. El clamor que tú hagas, por muy alto que chilles, no será respondido. Dice en el versículo 25, pero Abraham le contestó, le dijo, hijo, y le llama hijo. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hijo, la puerta ya está cerrada. Ahora ya no hay más salida, ya no hay más lugar para el arrepentimiento, ya no hay posibilidad de hacer ningún cambio, no se puede hacer nada más para cambiar esta situación. En tercer lugar, el infierno es un lugar de donde no se puede salir. Es una cadena perpetua. Dice el verso 26, además de todo esto, una gran sima, profunda, y lejos un lado del otro, que no puedes cruzarlo de ninguna manera. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que aunque quisiéramos ir de aquí a ahí, no podemos, y vosotros mucho menos salir de ahí hacia aquí. Fijaros, no hay lugar para el arrepentimiento en el infierno. No hay cambio de estado en esa condición. Es por eso que la idea del purgatorio no tiene fundamento, no tiene lugar en la Escritura, no existe tal cosa como el purgatorio. Hebreos 9:27, que ya leímos antes, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay lugar para los cambios después de la muerte, no hay lugar para las apelaciones, primera instancia, segunda instancia, voy a recurrir al Tribunal Supremo, no, cadena perpetua y sin remisión. En cuarto lugar, el infierno es un lugar donde la petición de socorro no es atendida. Entonces le dijo, te ruego, ahora cambió ya no está exigiendo, ¿verdad? Ahora ya ruega, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, ya que a mí no me puedes hacer ningún bien, te ruego que lo envíes a la casa de mi Padre. Ahora está rogando, porque rogar es más intenso que pedir. Te ruego, te suplico, pero no hay oración atendida en el infierno. El pedido más pequeño, ni la más mínima apelación, nada va a ser contestado. Nada, ninguna comunicación que sea hecha allí irá adelante, no prosperará. Y aquí comenzamos a percibir una cosa, queridos hermanos. No hay oportunidad de cambiar la situación una vez que se está en el infierno. No hay oportunidad. Quinto, el infierno es un lugar donde recordaremos las oportunidades perdidas de este lado. ¿Qué tormento es ese? Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y cómo no pensaste antes en tus hermanos, mientras banqueteabas, hacías fiestas? ¿Cómo no pensaste en ellos? ¿Por qué no lo hiciste cuando estabas a tiempo? ¿Amabas a tus hermanos? ¿Tanto los querías? ¿Por qué no cuidaste de ellos? ¿Por qué no hablaste con ellos cuando podías hacerlo? Cuando tuviste la oportunidad, ¿por qué no lo hiciste? Presta atención a esto, porque, hermanos, no hay oportunidad para hacer lo que no estás haciendo y necesitas hacer antes de que estés muerto. Si tienes que hacer alguna cosa con tu familiar,
hazla hoy, hazla ahora que tienes tiempo, que es de día, que puedes trabajar. Si le tienes que hablar de Jesús, háblale, hazlo hoy, mándales una carta, mándales un email, llámalos, un WhatsApp, mándales una Biblia, regálales un libro, invítalos a venir a la iglesia, haz algo. O manda un recado por otra persona si tú no lo puedes hacer. Pero haz algo cuando lo puedes hacer, ahora es el momento, porque después de que tú te mueras o ellos se mueran, mira, no hay nada que hacer. Se acabó toda oportunidad de ayudar después de la muerte. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora debemos de saber una cosa, hermanos. En el infierno ya no existen los ateos. No, se acabó el no creer en Dios. El que nunca pensó en Dios aquí en esta tierra, allí comienza a pensar. El que nunca pensó en su salvación, ahora se preocupa por la salvación de los demás. ¿Te das de cuenta? Por tanto, el infierno es un lugar desde el que no se puede ayudar más a la familia. Desde allí no vas a poder hacer nada. Los que vayan allí, ¿verdad? Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, seguro que se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, mira, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Presta atención a esto, hermanos. Aunque un muerto pudiese resucitar y aparecerse para predicar, no habrá una mejor forma de anunciar el Evangelio a esa persona que la que está aquí en la Biblia. Y tenemos un ejemplo histórico, real, y de un personaje llamado Lázaro también, al cual Jesús resucitó. ¿Recuerdas Lázaro, el hermano de Marta y María, verdad? Conocemos todos la historia. Juan capítulo 11. Él resucitó y después de resucitar comió a la mesa con Jesús. No dijo ninguna palabra de lo que había en el otro lado. Nadie de los que estuvieron en el otro lado dijeron ninguna palabra de lo que pasaba allí. Y los judíos que lo vieron se arrepintieron cuando Lázaro resucitó. No. ¿Qué quisieron hacer con él? ¿Sabéis? Matarlo otra vez. Lo querían matar de nuevo. Por lo tanto, esa idea mística de que alguien regrese de la muerte y se aparezca aquí en medio nuestro y todo el mundo supiese que esa persona había estado muerta por X días y que ahora resucitó y que está aquí en medio nuestro. Ah, sí, ahora sí. ¡Oh! Este estaba muerto de 4 días y está aquí en medio. ¡Oh! Vamos a callar, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Ahora sí que vamos a atender. Nos trae un mensaje celestial. Ahora sí. No, ni siquiera así. Ni siquiera así. Lo que genera la fe, hermanos, es el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que produce fe en las personas, no ver milagros, porque hasta el diablo hace milagros. Y engaña a las personas, a muchas, por cierto. Predica la palabra y no esperes cosas místicas. Y déjame preguntarte, querido hermano, ¿cuánto tiempo dura el infierno? La semana pasada hablábamos de la eternidad, que es un concepto que pertenece solo a Dios. Pues el infierno es eterno. Y la semana pasada poníamos un ejemplo de la eternidad, ¿verdad? Pero hoy te voy a poner otro, que en cierta ocasión lo usé cuando explicamos las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Tú te imaginas el Monte Everest, 8.848 metros, roca granítica. Tú imagínate un colibrí que es un pajarito muy pequeño. Cada 1000 años viene y con su piquito coge un granito de arena de esa montaña y se va. Y vuelve dentro de 1000 años, coge otro granito y se va. Y vuelve dentro de otros 1000 años y coge otro granito de esa montaña. ¿Cuánto tiempo estará el pajarito haciendo eso? Bueno, pues cuando acabe de hacer eso, le ponen otra montaña igual y sigue haciendo lo mismo y no se acaba nunca. Eso es la eternidad. Eso es la eternidad. Tú y yo sabemos lo que es el tiempo, pero no sabemos lo que es la eternidad. No lo sabemos. Ahora piensa, eso es una persona que está allí que nunca va a morir, nunca va a desaparecer. ¿Y tú piensas que va a estar allí confortablemente esa persona? No, estará en tormentos, en tormentos. Ahora pasa un año, un siglo, 1.000.000 de años y sigue en la misma condición. ¿Cuál va a ser la diferencia después de 1.000.000 de años? La misma, nada va a cambiar. Hermanos, concluyo, el infierno es terrible, el infierno es una dura realidad,
que muchos no quieren escuchar, no quieren oír, le han dado la espalda. Pero pastor, es que es muy cruel hablar del infierno. Mira lo que te digo, no es cruel hablar del infierno, lo cruel es ir al infierno. Eso es lo cruel. El personaje que más habló del infierno no fue ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ni la Virgen María, fue Jesús el que más habló del infierno. ¿Tú conoces algún ser más amoroso que Jesús? Pues fue el que más habló del infierno. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo esto, querido amigo? Que tú puedes huir del infierno, escapar del infierno. Tú no necesitas ir al infierno. ¿Cuál es la única condición que hay para no ir al infierno? Tú lo sabes. Tienes que creer en Jesús. Esa es la única forma de huir de la ira venidera. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Es reconocer que no eres digno, que eres un pecador y que la justicia de Dios exige que yo sea condenado. Pero la gracia de Dios nos provee un medio, una salida para nosotros, al punto de Dios, el Padre, decirle a su Hijo amado, a su único Hijo, dice, vete allí y muere por aquel que merece el infierno, muere en su lugar, muere por sus pecados, cargando sobre la cruz todas las transgresiones de él, muere en su lugar. Y eso fue lo que hizo Jesús, querido amigo. Él llevó sobre sí mi pecado, tu pecado si eres creyente. Él era bendito eternamente, Él fue hecho pecado por ti y por mí. El que era exaltado y glorificado por los ángeles tomó en la cruz nuestro lugar. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos. Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él bebió el cáliz amargo de la ira de Dios que estaba destinado a caer sobre nuestras cabezas. Él murió nuestra muerte para darnos la vida eterna, hermanos. Y la Escritura declara que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice que aquel que cree en él tiene vida eterna. Y hoy, aquí, ahora, tú puedes recibir el perdón y la vida eterna. La garantía de que la muerte no le seguirá ese juicio y librará tu vida de la condenación, porque has pasado de muerte a vida si tú crees y te arrepientes. Recibirás la vida eterna porque Él murió tu muerte, Él pagó toda tu deuda y Él te da gratuitamente por medio de la fe la gracia de la vida eterna. Sería la mayor locura posible oír un mensaje tan serio como el de esta tarde sobre la realidad del infierno y tapar, cerrar tus oídos, cerrar tus ojos y endurecer tu corazón todavía más. Es por eso que el libro de los Hebreos termina diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Cierra tus ojos, por favor, en esta tarde. Inclina tu cabeza y pon tu vida en las manos de Dios. Si tú ya eres un creyente, si eres una persona que ha sido salvada por Jesús, dale gracias al Señor. Dale gracias a Él por tan grande salvación, hermanos, tan grande salvación. Pero si tú has venido aquí en esta tarde y no tienes esa seguridad en tu corazón, esa certeza, yo te pido, te suplico que no retrases ni un minuto más esa decisión de entregarle ahora mismo tu vida a Cristo, para que puedas huir de la ira venidera, para que puedas recibir hoy, ahora, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Señor Dios, Padre nuestro, te pedimos en esta tarde que tomes tu palabra, Señor, y que la apliques a nuestros corazones, Padre. Tú que conoces a los que son tuyos, te rogamos, te imploramos, Señor, que si hay alguien aquí entre nosotros que todavía no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha puesto su confianza todavía en Cristo, que no ha sido transformado por la obra del nuevo nacimiento, que no tiene esa nueva vida en Jesús, que no tiene el sello del Espíritu Santo en su vida, que no tiene la garantía y la alegría de la salvación. Te pido que en esta noche, Señor, que tú derrames salvación en este lugar, que en esta noche ese corazón se rinda al Señor Jesucristo y lo reciba ahora mismo como su Señor y Salvador, para que pueda huir de la huida venidera y recibir ahora mismo la vida eterna que tú prometes en tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú eres el único soberano que tienes poder para salvar, que tienes poder para perdonar,
que tienes poder para traer de la vida y darnos vida fuera de la muerte y esperanza en medio de nuestra desesperación, Señor. Bendito sea tu nombre. Te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.